¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y hoy quiero comentar sobre los daños que están causando los gobiernos autoritarios y que desprecian el conocimiento tanto de Estados Unidos con Donald Trump como de la llamada 4T en México, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el sexenio de Claudia Sheinbaum, que continúa con básicamente las mismas tendencias, y cómo en Europa están viendo esto como una oportunidad en el caso de los científicos en Estados Unidos. Comienzo por el caso de México, porque, bueno, muchos hablamos aquí en este espacio durante el sexenio pasado y lo hemos seguido haciendo este sexenio, del daño que se ha causado al sistema mexicano de investigación y desarrollo científico y tecnológico a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, y en particular a partir de la llegada de María Elena Álvarez Builla a la dirección del CONACYT, que culminó con su desaparición. Recuerda un poquito el caso de la secretaria de Educación en Estados Unidos con Donald Trump, que su misión es destruir y acabar con el Departamento de Educación de Estados Unidos para que ya no haya una educación a nivel federal y se vaya todo a nivel estatal. Pero bueno, el régimen en el que Elena Álvarez Builla fue directora de CONACYT, pues se caracterizó por desmantelar el sistema de investigación y desarrollo científico y tecnológico mexicano, con recortes monetarios, con medidas de austeridad que muchos calificábamos de austericidio, con imposición autoritaria, cambios de reglamentos, imposición de funcionarios, desprecio al trabajo de los investigadores, desprecio a sus derechos y vulneración de los mismos, en fin, una serie de agresiones y de pues medidas que no solo deterioraron su capacidad de los investigadores para hacer su trabajo, que es investigar precisamente, producir conocimiento nuevo, tanto en las áreas de ciencias naturales como en las de ciencias sociales y las humanidades, como había sido desde siempre en el CONACYT y en el Sistema Nacional de Investigadores, sino también imponer o intentar imponer en gran medida, no sé qué tanto se ha logrado, una dirección estatal sobre las líneas de investigación que son admisibles y cuáles no, y tratar de guiar la ciencia en la dirección que el gobierno lo decida, lo cual va totalmente en contra del espíritu de la ciencia, porque la ciencia, por su naturaleza misma, es un área que no puede planear sus resultados de manera detallada. Uno puede iniciar programas de investigación con ciertos objetivos, pero la naturaleza misma de la investigación científica nos impide saber si vamos a lograr llegar a esos objetivos. Eh, por ejemplo, se puede decidir un programa como lo hizo Estados Unidos en los años 60, para llegar a la Luna, y se puede lograr porque fue un programa más bien técnico, tecnológico que científico, pero implicó mucha ciencia. Pero también se puede hacer un programa como lo hizo Nixon en Estados Unidos para acabar con el cáncer, y que sea un completo fracaso, porque el cáncer es un problema mucho más complejo y del cual estamos mucho más lejos de la respuesta, sobre todo en los años 60, como para resolverlo. Entonces, uno se puede plantear metas y tomar todas las medidas más adecuadas para acercarse a esas metas, pero nada garantiza que se logren esas metas en ciencia. Uno puede querer invertir dinero y invertir trabajo de investigadores destacados y bien calificados para producir una vacuna contra el COVID-19, y se puede lograr, y también se pueden llevar décadas tratando de lograr una vacuna contra el VIH y no se ha logrado, ¿no? Entonces, esa es la característica de la ciencia. Ahora, la riqueza de la ciencia es que aunque se invierta mucho dinero y no se llegue a la meta, siempre se produce conocimiento nuevo, que además es confiable por el método que sigue la ciencia, que nos garantiza que ese conocimiento que producimos
podemos confiar en él y lo podemos aplicar y confiar en que va a funcionar, sobre cosas que no se preveían, porque siempre salen nuevas preguntas y nuevos descubrimientos inesperados, a veces hasta por error o por casualidad, al estar buscando algo. Entonces, aunque un programa de investigación no logre su objetivo explícito con el que se creó, puede crear mucho conocimiento y muchas aplicaciones imprevistas que a veces pueden ser tremendamente útiles y hasta modificar por completo la manera en que vivimos. Existen muchísimos ejemplos de eso. Eh, Así que imponer prioridades y áreas favorecidas especialmente y al mismo tiempo prohibir otras, como se prohibió o se trató de prohibir la investigación en biotecnología en México durante el sexenio pasado, pues es totalmente dañino para la ciencia, ¿no? Y es ignorar cómo funciona la ciencia y nos acaba convirtiendo en un país más retrasado en cuanto a ciencia y tecnología. En el sexenio de Claudia Sheinbaum, que empieza, desapareció el CONACYT, se creó la CECITI, la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación, y se puso a la cabeza a la doctora Rosaura Ruiz, que pues no ha habido muchas noticias respecto a esto, pero lo que quería señalar es que han surgido, según reporta Animal Político en un reportaje del 20 de mayo pasado, que al menos 40 investigadores por México, que es un puesto que se creó como cátedras CONACYT en el sexenio de Peña Nieto para contratar investigadores en lugares donde no era fácil crear plazas dentro de las universidades o las instituciones de investigación. El CONACYT las contrataba como empleados investigadores del CONACYT y paga sus sueldos para que trabajen en esas dependencias. Eh, y 40 investigadores han sido despedidos, fueron despedidos durante el sexenio pasado de manera injustificada y están demandando, pues originalmente al CONACYT, ahora a la CECITI, que es su sucesora, eh, y bueno, varios de ellos ya lograron ganar sus demandas, me parece que son 4 de ellos, eh, porque efectivamente son despidos injustificados y aunque la actual secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz, no ha querido dar declaraciones al respecto, se negó a atender una solicitud de entrevista con Animal Político, pues sabemos que hay estos casos de despidos injustificados, es decir, se dañó a la infraestructura, a la eh, base laboral, digamos, de investigadores científicos que se había estado creando en los últimos años. Y también Animal Político da números que apoyan este deterioro, porque cuando se crearon las cátedras CONACYT, había entre 2014 y 2018 1,511 plazas, se llegó a 1,511 plazas, pero en 2019, con la entrada de Elena Álvarez Builla, comenzó a disminuir ese número de investigadores hasta llegar a 1,243. Es decir, de 1,511 a 1,243, cada año fue bajando el número de nuevas plazas que se creaban y al mismo tiempo hubo estos despidos injustificados. Entonces podemos ver, bueno, y los despidos injustificados han sido también por quejas de acoso laboral, acoso sexual, vulneración de derechos, etcétera, ¿no? Es de lo que se quejan estos investigadores que han sido pues maltratados por estas instituciones de investigación, acoso, discriminación, amenazas y también por apropiación ilegal de sus productos, de sus productos intelectuales, es decir, que los investigadores hacen una investigación y algún otro investigador o autoridad se apropia de la propiedad intelectual de esas investigaciones, lo cual es muy grave. Ojalá que la CECITI, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, pronto resuelva estos casos y pronto vuelva a haber presupuesto para contratar más investigadores en lo que se llamaba Cátedras CONACYT y que hoy se llama Investigadores por México. Y voy a terminar rápidamente comentando que, como ustedes saben, en el país vecino, en Estados Unidos,
también Donald Trump muestra el mismo desprecio al conocimiento y el mismo odio o temor por la academia que mostraba Andrés Manuel López Obrador en México. eh, y se ha lanzado en una cruzada contra la investigación científica y contra las universidades. En este momento está sonando mucho el caso de Harvard, porque le ha recortado miles, cientos de millones de dólares al presupuesto, le ha querido imponer reglas arbitrarias para controlar a quién admite la universidad y a quiénes no, y qué tipos de investigaciones puede hacer y cuáles no, con un excesivo énfasis en rechazar investigaciones que Trump y la ultraderecha estadounidense a la que representa consideran como radical, como de izquierda radical, ¿no? Las investigaciones que tienen que ver con el cambio climático, con la diversidad entendida en todos los sentidos, racial, cultural, sexogenérica, etcétera, y quieren que todo eso se prohíba y se vuelvan palabras tabú que no se puedan pronunciar. Y los investigadores que realizan investigaciones en esta área están siendo despedidos, están siendo viendo sus presupuestos desaparecer. Y esto también va a dañar tremendamente al país que era la mayor potencia científica en el mundo y que lo había sido durante décadas. Incluso Estados Unidos se había beneficiado de la inmigración de científicos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos científicos judíos como Einstein, como los padres de los viajes espaciales, etcétera, se fueron a Estados Unidos, los padres de la energía atómica, eh, eh, precisamente expulsados por esa derecha radical que era el nazismo y por la guerra. Durante la caída de la Unión Soviética a finales de los años 80, hubo también una gran emigración de científicos soviéticos y varios de ellos vinieron a México. En México recibimos una gran cantidad de científicos soviéticos expulsados por el caos de la caída de la Unión Soviética. También de España, durante la Guerra Civil vinieron muchos científicos españoles que enriquecieron como inmigrantes a la ciencia mexicana y a la industria mexicana. Lo mismo pasaba en Estados Unidos, pero hoy es al revés. Hoy Estados Unidos está expulsando, incluso de manera ilegal, a estudiantes e investigadores. Trump acaba de prohibirle a Harvard que reciba estudiantes extranjeros, porque ya es una guerra desatada. Y termino comentando que en Europa se están dando cuenta de esto y están aprovechando la oportunidad que esto significa. Europa acaba de lanzar a principios de mayo un programa con 500 millones de euros para atraer científicos expulsados o que ya no se sientan a gusto o que ya no estén pudiendo desarrollar su labor en Estados Unidos. Y este financiamiento va a servir para apoyarlos en sus proyectos de investigación. Se espera, bueno, la Unión Europea anunció, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que iba a haber esta cantidad de 500 millones de euros, que son como 566 millones de dólares. Y aparte, el presidente Emmanuel Macron de Francia anunció una cantidad extra dentro de Francia para apoyar a las universidades que puedan recibir a estos investigadores, pues expulsados de facto, si no es que literalmente de Estados Unidos, para que enriquezcan la ciencia francesa y la ciencia europea. Dijo Macron: si amas la libertad, ven y ayúdanos a seguir siendo libres, les dijo a los investigadores de todo el mundo, pero especialmente refiriéndose a los de Estados Unidos, para que se vayan para allá. Es decir, si Trump, los Estados Unidos de Trump no los quieren, en Europa sí los quieren. Ojalá México pudiera hacer algo similar, pero con la austeridad republicana que impuso los gobiernos de la 4T, pues veo muy difícil que algo así pudiera suceder. Al menos deberíamos no hacer esfuerzos por expulsar a nuestros propios científicos, recortándoles presupuestos y recortándoles libertades académicas y haciéndoles un ambiente de trabajo insoportable. Veremos qué pasa, pero realmente este tipo de gobiernos autoritarios que desprecian el conocimiento, pues le hacen mucho daño a la ciencia y la tecnología de sus países y por lo tanto
a sus sociedades y a sus ciudadanos. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.